Este es el tercer tema de una serie en la cual iniciamos ya acerca de Babilonia. No sé si se han dado cuenta de que hemos estado estudiando acerca de Babilonia. Y hoy día vamos a estudiar Babilonia como el martillo de la tierra. La palabra de Dios nos habla de el imperio babilónico, el cual fue fundado como una rebelión en contra de Dios mismo, en contra del mandato que Dios tenía, que se le dio a su pueblo de que fueran y habitaran en el campo, pero decidieron empezar a hacer ciudades, y Babilonia fue el primer imperio el cual se formó en aquel entonces. Nosotros hemos visto en nuestros estudios anteriores que Dios se acercó a Abraham y le dio un mandato que saliera de su casa. Dice en Génesis 11:31, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Dios le había dado un mandato a Abraham de que saliera del Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era parte de Babilonia, era parte del imperio de Babilonia. Así que Dios estaba llamando a un hombre fiel, a un pueblo fiel, para que saliera de Babilonia, para que ellos fueran los mismos representantes de Dios mismo ante toda la tierra. Ese mismo mensaje que el cual se le dio a este pueblo que saliera de Babilonia, hemos visto que este mismo mensaje es el que se clama en el tiempo del fin. Recordemos que Babilonia fue fundada por Nimrod. Nimrod significa rebelión. Ahora, en Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Yo quiero que presten atención a esa expresión de la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Para que nosotros podamos entender lo que es Babilonia en el pasado y en el presente, nosotros tenemos que ir a ver toda la escritura para poder entender cómo la Babilonia moderna es la misma Babilonia que estaba en el tiempo pasado. No estoy hablando literalmente, sino simbólicamente. La Babilonia del tiempo del fin será lo mismo que hacía Babilonia, lo estará haciendo en el tiempo del fin, para que llevar a la mayoría de las personas a una rebelión en contra de Dios. Para poder enseñar las doctrinas paganas y falsas que Babilonia tenía y que quería imponer en todo el mundo de aquel entonces, y que también la Babilonia de hoy día quiere imponer en todo el mundo. Si no, solamente vayan y vean Apocalipsis capítulo 13. No lo vamos a tocar, el Apocalipsis capítulo 13, pero es importante nosotros conocer lo de Babilonia en el pasado y en el presente, y cómo ha estado permaneciendo durante todo el tiempo. Nosotros estudiamos en nuestro primer estudio acerca del rey de Babilonia. Si ustedes no se acuerdan de ese estudio o ustedes no lo han escuchado, pues los invito a que lo vayan y lo escuchen ahí en el internet. ¿Quién es el rey de Babilonia? ¿Quién era el rey de Babilonia? Satanás. Nabucodonosor era solamente un instrumento de Satanás para llevar a cabo sus objetivos. Nimrod era un instrumento de Satanás para llevar a cabo sus objetivos. Y cada uno de los reinos en los cuales Daniel 2 expresa, cada rey de esos reinos eran instrumentos de Dios para llevar a cabo su voluntad. Nosotros le estudiamos esto detalladamente, de que el rey de esta tierra, de todos los reinos, es Lucifer, Babilonia, el gran dragón, la serpiente antigua, que quiere engañar
a todo el mundo. Pero él está trabajando detrás de las cortinas, usando a instrumentos humanos para poder llevar a cabo sus planes. Así es como él trabaja. ¿Por qué? Porque es el padre de ¿qué? Del engaño, de la mentira. Ahora, vayamos a ver aquí que el Apocalipsis 14:8 dice la gran ciudad. Miren lo que dice Apocalipsis 17:18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, hablando de Babilonia. La gran ciudad, nuevamente la describe como una gran ciudad. Muy interesante. Apocalipsis 18:10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Noten, a Babilonia se le llamaba la gran ciudad. ¿Ustedes recuerdan a otra ciudad en la palabra de Dios que se le llamara igual que Babilonia? La gran ciudad. En la palabra de Dios nos habla de otra ciudad que también tiene el mismo título, la gran ciudad. Esa ciudad se llamaba Nínive. Nínive fue fundada por Nimrod. Ahorita lo vamos a ver. Nimrod fundó Babilonia. Pero Nínive era una ciudad que tenía 120,000 habitantes. Pues para el tiempo actual, pues sería una ciudad muy pequeña. Pero en aquel tiempo era una ciudad muy grande. Y noten cómo la describe la palabra de Dios en Jonás 4:11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. O sea, en pocas palabras les estaba diciendo que eran unos ignorantes completamente, que no sabían ni lo bueno ni lo malo, no sabían ni su derecha ni su izquierda. Estaban completamente ignorantes. No conocían nada. Pero es interesante notar que aquí también se le llama la gran ciudad. Vamos a hablar un poco de Nimrod. Nimrod fue el fundador de Babel y fue el fundador de Nínive. Nimrod significa rebelión. Babel significa confusión. Noten lo que dice en Génesis 10, versículo del 10 al 11. Nimrod tenía como propósito rebelarse en contra de Dios. Y Babel era un símbolo de la confusión. Este rey que estaba siendo usado por Lucifer, por el ángel caído, por la serpiente antigua, el gran dragón, quería llevar a todo el mundo a que fuesen sometidos no solamente a su política, sino a su religión. Eso también nosotros lo miramos en nuestros estudios anteriores. Noten, y fue el comienzo de su reino Babel, Erac, Accad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó ¿qué? Nínive, Rehobot y Calá. O sea, el mismo que fundó Babel, fundó también ¿qué? Nínive. ¿Ustedes recuerdan la historia de Nínive? Nínive se rebeló en contra ¿de quién? De Dios. Pero se le mandó un profeta. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Jonás. Muy interesante. El mensaje de Jonás, ¿qué era hacia Nínive? Un mensaje de arrepentimiento. Noten, la ciudad de Nínive, toda la ciudad estaba perdida, ignorante, confundida. Pero vino el mensaje de Dios y le dijo, abandonen lo que ustedes están haciendo y arrepiéntanse a Dios. El mismo mensaje que Dios manda a través de sus ángeles en el tiempo del fin, en el cual declara que tenemos que salir ¿de qué? De la confusión, de la mentira, del engaño, de las falsas doctrinas. ¿Salir de qué? De Babilonia.
que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Esto me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el primero que se rebeló en contra de Dios? Satanás. Ustedes recuerden Isaías 14, versículo del 12 al 14. Él fue el que primero se rebeló en contra de Dios. Y ahí dijo, yo subiré. Y lo dijo 2 veces. Se rebeló en contra de Dios. Así que Nimrod venía también a ser un símbolo ¿de quién? De Satanás. Nimrod fue instrumento de Satanás para llevar a cabo sus objetivos. Y él quería construyó muchas ciudades. ¿Por qué? Porque él tenía como objetivo hacer un imperio que fuera en contra de la voluntad de Dios. Y era un poder político religioso de en aquel entonces donde quería impulsar sus falsas doctrinas, pero impulsar también su agenda política, donde había un monarca en que todos tenían que someterse a la voluntad de ese monarca, de ese rey. Vamos a ver algo muy interesante. También Nimrod fue un vigoroso cazador, lo que nos dice Génesis 10:9. No solamente era un rebelde, sino era un cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Muy interesante, porque si Nimrod es símbolo de Lucifer, de Satanás, Satanás también está tratando de ¿qué? De cazarnos. ¿Usted sabía eso? Miren ahí 2 de Timoteo 2:26. Hay muchos otros textos en lo cual nos señala de que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, anda detrás de todos para agarrarnos con su lazo, para que seamos cautivos, para que no tengamos la libertad. Él quiere cazarnos para destruirnos. Y noten lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 26. Y escapen del lazo del ¿quién? Del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué es lo que el diablo está queriendo hacer? Está queriendo lazarnos, cazarnos para llevarnos cautivos. Lo mismo que se identificaba a Nimrod de que él era un ¿qué? Un cazador. Era un gran cazador. Interesante el simbolismo de la Babilonia antigua con la Babilonia moderna. Vamos a ir estudiando más profunda esto. ¿Por qué? Porque la Babilonia moderna también quiere someter a todo el mundo a sus doctrinas y a su autoridad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a verlo más profundamente. Ahora, él construyó el imperio. Él quería construir un imperio. ¿Quién fue el primero que construyó una ciudad? ¿Ustedes recuerdan? Caín. Caín en Génesis capítulo 4, versículo 17, dice que Caín fue y construyó una ciudad. Pero Nimrod vino y dijo, no, una ciudad no es suficiente. Yo voy a hacer un ¿qué? Un imperio, donde todos se sometan a mí. Por eso él empezó a ¿qué? A construir la torre, como una señal de rebeldía. Ahora, nosotros vemos que Babilonia era la gran ciudad. Nínive era una gran ciudad. Y si nosotros tomamos estas dos ciudades, podemos decir que eran símbolo del verdadero rey de Babilonia. ¿Que es quién? Satanás, el gran dragón, el cual también es rey de todos los reinos de esta tierra. ¿No fue así cuando se le presentó a Cristo y le dijo, si tú me adorases, yo te daré todos estos reinos porque se me han dado a mí?
¿Qué quería decirle eso a Cristo? De que Él era el dueño de ¿qué? De todos los reinos de esta tierra. Pero Él está siempre trabajando detrás de ¿qué? De las cortinas. ¿Usted sabe cuál es el poder más grande que Satanás tiene? Es que Él es invisible, que nosotros no lo podemos ver. Pero podemos ver los efectos de su maldad y los efectos del pecado. Y Él está trabajando detrás de las cortinas para destruir a todo este mundo, para destruirlo a usted y a mí, si nosotros no estamos afianzados de nuestro Salvador. Él desea someternos para que nosotros podamos adorarle a Él y no adorarle al verdadero Dios, a nuestro Creador. Pero hay una tercera ciudad que se le llama la gran ciudad. La nueva Jerusalén. Noten lo que dice Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró, ¿qué cosa? La gran ciudad santa de Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Qué interesante. Noten, Satanás quiere falsificar todo lo del cielo. Él está falsificando todo lo que es de Dios y está haciéndolo de una forma que la gente esté confundida, perdida, ignorante. Dios tiene sus fiestas, vino Satanás y hizo ¿qué? Sus fiestas. Dios tiene un día de reposo y vino el enemigo y hizo su día de reposo. Dios tiene una alimentación específica y dice el enemigo, no, yo tengo la propia mía. Y cada una de las cosas que el Dios ha establecido como verdad y como vida, el enemigo viene y lo falsifica. Lo falsifica para que el mundo esté en ¿qué? En confusión. Y no tengo que decir de que el mundo está en confusión. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por confiar más en un hombre que en la palabra de Dios. Ahora, esta gran ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene unas características muy concretas que veamos a Babilonia y veamos a la Nueva Jerusalén. Primero, a Babilonia se le describe como a las madres de las rameras. ¿Qué dice Apocalipsis 17:5? Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Las abominaciones es todo lo que odia Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Lo que repudia Dios, lo que desecha a Dios, que es que el pecado, la falsedad, las inmundicias, los pecados externos como internos. Usted se preguntará cuáles son los internos: envidias, celos, contiendas, chismes. Todo lo que sale de ¿dónde? Del corazón. Ahora, noten que Babilonia es la madre de todas las rameras. Las rameras son prostitutas, en las cuales se venden al mejor postor. ¿Ok? Noten cómo es descrita la Nueva Jerusalén. Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿es qué? Es libre. ¿Ven cómo el enemigo está trabajando detrás de las cortinas para que falsificar todo lo que es del cielo? Veamos otra característica. Se describe en Apocalipsis 17:1 al 2 como la ramera. No solamente es la madre de las rameras, sino que también es una ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá
y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aguas en profecía son pueblos, con los cuales han fornicado ¿quiénes? Los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este poder político religioso no solamente quiere influenciar en los reyes, sino quiere influenciar en todas las personas para que sean engañadas y no adoren al Dios verdadero, al Creador de los cielos y de la tierra. Ahora, ¿cómo se identifica la Nueva Jerusalén? Note lo que dice Apocalipsis 21:9. Se identifica como una novia, como una esposa. Todo depende de qué traducción ustedes tiene, cómo la va a identificar. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada. La desposada es novia, la esposa del Cordero. A la Nueva Jerusalén se le identifica también como una novia. La Babilonia como una ramera. Todo lo contrario. La Babilonia se le identifica con unas vestiduras muy peculiares y adornada de joyas. En Apocalipsis 17:4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Noten que esta mujer no tenía el azul. ¿Saben por qué no tenía el azul? Porque el azul representa obediencia a la ley de Dios. Cuando usted mira, por ejemplo, la vestidura del sacerdote, tiene el color púrpura y tiene el color escarlata. El color púrpura significa realeza y escarlata significa ¿qué? La sangre derramada. Pero dice aquí también que esta mujer era adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esta mujer estaba adornada con todo tipo de joyas. En ella misma lo tenía. Es interesante que la palabra de Dios habla que las joyas las identifica como ídolos. ¿Por qué? Porque eso era lo que usaba la Babilonia. La Babilonia se viste de todas las joyas. Esto quiere decir que había una pompa, un orgullo, como diciendo yo tengo y ustedes no tienen. Básicamente, ustedes recuerdan a un poder político religioso en el cual se paseaba mostrando toda su pompa, todo su oro, todas sus joyas, el cual es símbolo de ¿qué? De Babilonia. En la Edad Oscura había un poder político religioso que cumplía todas las características de Babilonia. Noten, Nimrod se rebeló con Dios. Quería ser igual que Dios. Ahorita lo vamos a ver. La Babilonia moderna tiene todas las características de la Babilonia antigua. Ahora noten la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén dice en Apocalipsis 21, 18, 19 y 21, dice que la Nueva Jerusalén, fíjense, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Noten el versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Babilonia se ponía todo eso en ella misma, como un símbolo de ¿qué? De grandeza, de posesión, de orgullo. Pero la gran ciudad es la que es adornada. El diablo falsificando todo lo que es celestial. Ahora,
hay interesante que en Apocalipsis 17:5 nos habla que la Babilonia era un poder terrenal. Vamos a verlo, Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande y la madre de las rameras y de las abominaciones ¿de qué? De la tierra. Babilonia es un poder ¿qué? Terrenal. La nueva Jerusalén, por el contrario, se nos habla en Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que desciende ¿de dónde? Del cielo de Dios. La nueva Jerusalén, la gran ciudad, es celestial, que viene ¿de quién? Del Padre, de Dios. Estamos notando cuál es lo que el enemigo está queriendo hacer. Está falsificando todo lo que es celestial. Podríamos pasarnos largo tiempo mirando cada una de las características de la Babilonia antigua y de la Babilonia moderna, y vamos a ir pudiendo ver todas las características que cada una de ellas cumple. Ahora, ¿por qué yo traigo esto? Porque esto es un ejemplo para cada uno de nosotros, como nos dice la palabra de Dios, y una amonestación para que nosotros podamos poner atención en el tiempo en el que estamos viviendo y cómo son las artimañas del enemigo, para que nosotros, al conocerlas, podamos nosotros saber qué es lo que está sucediendo. Las cosas que están sucediendo hoy en el mundo, el que está detrás de la mayoría de las cosas, o de todas las cosas, el que está detrás de todas las cosas, es el que está trabajando detrás de las cortinas, que es el dragón, la serpiente antigua. Y está moviendo sus hilos como un títere, un titiritero mueve los hilos para que el títere se mueva. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es el resultado del pecado. Pero es resultado también de la influencia del enemigo, en cual está influyendo en las mentes y en la sociedad para llevar a todo el mundo, si fuera posible, a una rebelión en contra de Dios, del Creador. Que el mundo permanezca confundido. Es interesante que hoy día a veces nos acercamos a la gente y la gente prefiere estar confundida que conocer la verdad que les puede dar la solución a sus problemas. Porque el Evangelio de Dios simplifica todos los problemas de esta vida. ¿Usted sabía eso? El Evangelio de Dios simplifica todos los problemas de esta vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene fe y confianza en su Dios, los problemas ya no son sus problemas, sino que están en las manos ¿de quién? De nuestro Dios. Y cuando Él está solucionando nuestros problemas, viene a ser una solución que Él nos trae a nuestras vidas. Hay algo más interesante acerca de la Babilonia antigua y de la Babilonia moderna, que en Génesis 11:4, cuando el pueblo se juntó y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Había venido el diluvio, había sido destruido el mundo, y ahora se juntaron, Nimrod vino, se juntaron todo el pueblo y dijo: vamos a hacer una torre. Una torre para llegar ¿a dónde? Al cielo. ¿Usted recuerda a alguien que dijo lo mismo? Vamos a leerlo. Isaías 14, y vamos a leer el versículo 12 al 14. Noten que pareciese que el enemigo de Dios
también dijo lo mismo. Nimrod, el rey de Babilonia, que sabemos que el rey de Babilonia era Satanás, pero Nimrod era el instrumento de Satanás para hacer de este imperio babilónico un imperio que llevara a la confusión y llevara a la rebelión en contra de Dios. Miren lo que dice en Isaías 14, versículos 12 al 14. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Noten, subiré al cielo. ¿Quién fue el que dijo eso? Lucifer. En lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré, ¿qué? Mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Usted sabe cuál es el monte del testimonio? Es donde está el trono de Dios, del Padre. Ahí dijo, yo me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes nuevamente dice que subiré y seré semejante al Altísimo. Noten, semejante al Altísimo. ¿No es lo mismo que le dijo a Eva cuando estaba pecando? De ciertamente que el día que tú comas de este fruto, ¿qué vas a hacer? Como un Dios. No vas a morir. Y el diablo dijo, no vas a morir. ¿De qué te preocupas? Vas a ser como Dios. La misma rebelión que hizo él en el cielo, la vino y la trajo a esta tierra. Y es la misma rebelión que estamos viviendo hoy en día, con la Babilonia moderna, en el cual el mundo quiere subir al cielo y hacerse un nombre. El nombre es símbolo de ¿qué? De carácter. Pero ellos quieren hacerse un nombre para sentirse ¿qué? Poderosos, orgullosos, suficientes. Que no ocupan de Dios. Que no ocupan de Dios. Ahora, esto es muy interesante, porque muchos se olvidan de la historia de Babilonia, pero nosotros vemos diariamente torres. Que los dueños de esas torres quieren hacerla más grande para sentirse ¿qué? Poderosos. Para sentirse ¿qué? Orgullosos. Y no solamente eso, sino a cada torre le ponen ¿qué cosa? Un nombre. Qué interesante. Ahora, ¿quiénes son los que construyen estas torres? ¿Usted puede construir una torre? No. ¿Quiénes son los que construyen estas torres? Los ingenieros, ¿no? Los ingenieros, pero detrás de los ingenieros, ¿quiénes están? Los poderosos, los ricos. Noten Apocalipsis 18, 3 al 6. Vamos a leer el versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ellas, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Detrás de todas estas construcciones están ¿quiénes? Los reyes, los poderosos, los mercaderes. ¿Por qué? Porque la misma ideología de Babilonia sigue presente. Y a veces nosotros entramos en ese mismo juego del orgullo y del sentirnos grandes, porque yo he escuchado muchas veces decir, ay no, es que por ejemplo en Monterrey, México, van a construir el edificio más alto de toda Latinoamérica. Y lo dicen con orgullo, como diciendo, vamos a tener el edificio más grande. Ahora imagínense los dueños cómo se sentirán. La misma ideología se ha ido pasando, pero a falta de conocimiento, todo esto se nos hace normal. No vemos que detrás de las cortinas está trabajando ¿quién? El enemigo. Está poniendo la misma ideología, la misma educación,
los mismos ritos, la misma doctrina, las mismas fiestas. Qué interesante es esto, porque miren lo que dice en Génesis 12 del 1 al 2, cuando le dijo a Abraham, mientras Babilonia quiere hacer de todos los hombres un nombre, hacerles un nombre grande, que sean poderosos, Dios le dijo a Abraham lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Noten, él no dijo, yo voy a hacer un nombre, yo te voy a dar un nombre. Yo dice, yo voy a engrandecer tu nombre. Y serás, ¿qué? Bendición. Lo contrario, a ser orgulloso, a ser poderoso. Babilonia quiere hacer de los hombres poderosos, orgullosos. ¿Por qué? Porque el fundamento de Babilonia es ¿qué? El orgullo. La grandeza. La suficiencia propia. Ahora, el mundo se está juntando, los líderes políticos, los líderes del mundo, los líderes religiosos se juntan para tratar de llevar a cabo la agenda de Babilonia que el enemigo ha puesto en esta tierra desde el principio hasta ahora. Y digo desde el principio, desde que entró el pecado. Porque el enemigo, desde que Adán y Eva cayeron, ha querido implementar su doctrina, su manipulación para llevar a la confusión, a la rebelión en contra de Dios. Eso es lo que causa el pecado. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, nos dice qué es lo que fue, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Lo mismo que sucedió y está descrito en el Antiguo Testamento, es lo mismo que va a suceder hoy día o en el futuro. No hay nada nuevo debajo del sol. Nimrod estableció un imperio. Quería controlar a todo el mundo en aquel entonces. El diablo, el verdadero rey de Babilonia, quiere llevar en cautiverio a todo el mundo. Miren cómo lo describe Génesis 18. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod fue el primer poderoso. ¿Y usted sabe cuál era el objetivo de Nimrod? Sujetar a todas las ciudades, a todos los reinos, bajo su monarquía, para hacer un orden en el cual todos se sujetaran a lo que él dijera. Hoy día el enemigo quiere hacer un nuevo orden mundial, donde quiere también sujetar ¿a qué? A todos los reyes, a todos los mercaderes, a todos los ricos, a los líderes religiosos, a usted y a mí, sujetarnos para estar en cautiverio. Él fue el primer poderoso y el enemigo quiere también poner un nuevo orden mundial, que es su propósito principal es llevar al mundo a la rebelión en contra del Creador, en contra de Dios mismo. Él quiere manipular los poderes políticos y religiosos para llevar a cabo su misión, que incluso todos nosotros cargamos algo que nos habla del nuevo orden mundial. O no me diga que usted no tiene uno de estos. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre ha querido establecer el nuevo orden mundial, donde todo el mundo se someta a él y que se olvide de Dios. Los líderes están
reuniendo hoy en día e ideando métodos para llevar a sujeción, lo dije bien, a sujeción, para llevar a cautiverio al mundo. Hay un plan que se llama el Gran Reinicio, que después de la pandemia quieren establecer leyes, quieren cambiar cosas para poder llevar a cabo a que la sociedad esté más obediente al gobierno, a los líderes, para que se sujeten a ellos, a lo que digan. Y noten, el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, junto con el Vaticano, tienen un plan que se le ha llamado la Agenda 2030, en el cual ya está llevándose a cabo. ¿Para qué? Para que el mundo se someta a las regulaciones en las cuales los líderes quieren que la sociedad entre en esas regulaciones. Y recuerden, ¿quién es el que está detrás de las cortinas? No son los líderes, es Satanás. El proyecto 2025, en el cual se busca cambiar la constitución de este país, Estados Unidos, para que el mundo se someta a un día de adoración, que no es el día de la adoración que la palabra de Dios menciona. Que se sometan a ciertas regulaciones y que se cambie la constitución para poder implementar leyes en las cuales el mundo esté, o la nación de Estados Unidos esté sujeta a regulaciones. Y ya hay un desorden, bien, porque va a haber un reinicio. Uh-huh. Hay organizaciones en las cuales están controlando la comida. Usted sabe que el mundo está a punto de entrar a una crisis, porque hay países que están controlando la comida y se espera que haya una escasez muy grande en todo el mundo. Hoy día el arroz y el trigo, más del 50% ya no se está vendiendo. El país de India ya no vende sus productos de arroz y de trigo, sino todo lo están almacenando ellos para el pueblo de India. Con la guerra de Rusia y Ucrania ha habido una escasez porque Ucrania era el quinto país mayor productor de trigo. Y China y Rusia e India están controlando más del 50% de la comida hoy en día. Que noten lo que dicen. Con la terminación del acuerdo en el Mar Negro, las personas más vulnerables van a pagar el precio más alto. También los precios de los alimentos van a subir y el mundo entero lo va a pagar muy caro. Las cosas están sucediendo como si fueran un rompecabezas, están poniendo las piezas una a otra, que nos están enseñando que la misma ideología babilónica de someter a todo el mundo se está llevando hoy en día para someter a todo el mundo a una ideología, a unos principios que van en contra de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13 lo describe y dice que aquel que no adore a la bestia y a su imagen será que llevado a muerte. Eso quiere decir de que se va a llevar a cabo unas leyes en las cuales se va a pedir que se adore a lo que no es Dios, y si no, puedes morir. Hay organizaciones, la Organización Mundial de la Salud. Hay un proyecto en el cual se llama el Green Shabbat, el sábado verde, en los cuales están buscando que se adore a Dios y que la gente tenga que ir por obligación a la iglesia los días del domingo, cuando la palabra de Dios dice que es el séptimo día. Incluso
el líder religioso, el líder político y religioso, escribió varias encíclicas donde menciona el pasar leyes para proteger a este mundo. Y el mundo está siguiendo esas encíclicas para poder llevar a cabo y pasar leyes en las cuales el mundo se pueda sujetar en proteger el medio ambiente. Y junto con ese medio ambiente se buscan leyes aún que van en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? La ideología babilónica del pasado está presente hoy en día. Pero si nosotros no conocemos cómo ha caído Babilonia, no sabemos la ideología de Babilonia, no sabemos los principios babilónicos que el diablo ha querido implementar en este mundo, como rey de este mundo, porque él aún tiene el control. Sabemos que Dios le permite que haga las cosas, porque Dios está en control. Pero permite esto para que los hijos e hijas fieles de Dios permanezcan fiel confiando solamente en Él y pidiendo de su ayuda. A veces hemos entrado en una atmósfera de contentamiento. Estamos felices como estamos, mientras nadie venga y nos dé donde no nos gusta. Pero el mundo se está poniendo a la ideología babilónica y está llevando esto a que el mundo político y religioso entren en esa política babilónica que está dirigida por el diablo para que toda la mayoría del mundo sea perdido. ¿Y por qué digo que toda la mayoría? Porque va a haber siempre un grupo pequeño, un remanente que va a permanecer fiel a Dios y que no va a caer en los engaños del enemigo. ¿Por qué? Porque estamos atentos a las artimañas del enemigo y confiamos plenamente en nuestro Dios. Hay organizaciones en las cuales están tratando de que se pierda el dinero y que haya un mayor control con la moneda digital. Ahora hay muchos países que usted tiene que tener un pasaporte de salud para poder ir a ese país. Están presionando a la digitalización de la identidad, de la huella, del ojo. Hoy día puede uno ir al supermercado y pagar solamente poniendo la palma de su mano. ¿Por qué? Porque se quiere perder el dinero y tener más control. ¿Qué no dice la palabra de Dios que llegará un momento en que no se podrá comprar ni vender? Imagínese cómo van a impedirle a usted de que no compre. Simple y sencillamente dicen, no. Y ya, se acabó. Quiere que solamente el mundo esté en una economía. El papado ha querido también presionar a que se haga una economía mundial, donde haya solamente un sueldo común para la mayoría de la gente. Un reseteo, un reinicio. Interesante que las naciones se están uniendo y están asemejándose a Babel incluso en sus edificios. Aquí este edificio es de la Unión Europea. Vaya y vea las Naciones Unidas. Vaya y vea todas las organizaciones mundiales. Pareciese que se están asemejando a la ideología babilónica. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él ha hecho, la gran ramera ha hecho beber a todas las naciones, a los reyes, a los mercaderes, del vino de su fornicación, de sus falsedades. Jeremías 50:23 dice, cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra. Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Noten cómo la Biblia describe a Babilonia. La describe como un martillo. ¿Para qué sirve el martillo?
para golpear. Y sigue siendo el martillo de toda la tierra. Pero la gente como se vuelve masoquista. Ahora, esto no va a durar para siempre. ¿Por qué? Porque noten lo que dice Romanos 9, 28. Romanos 9, 28. Romanos 9, 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. El Señor ya viene. El tiempo se está acabando. Y Dios tiene tiempos definidos y lo va a hacer pronto, más de lo que nosotros nos imaginamos. Note lo que dice Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta gran ciudad ya está derrotada. ¿Qué quiere decirle esto? De que podemos obtener la victoria. La victoria en contra de todo el engaño que el enemigo quiere lanzarnos. En contra de todas las mentiras. En contra de todas las confusiones. El Señor nos puede dar la victoria, nos puede dar la sabiduría, nos puede dar el entendimiento de la verdad y de su palabra para que nosotros estemos en pie cuando Él venga. Él desea que nosotros seamos parte del reino de su Hijo. Noten lo que dice Colosenses 1, 12, 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, perdón. Él nos libra del engaño, de la confusión, de la rebelión y nos lleva ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Querido hermano, querida hermana, el tiempo se está acabando. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y las piezas del rompecabezas ya casi todas están en su lugar. El mundo está siendo usado por el enemigo para llevar a cabo su tarea de confusión y de rebelión. Pero gloria a Dios, que siempre hay un remanente que permanece fiel a Dios y nunca doblará sus rodillas a Baal y al enemigo. Dios quiere que podamos tomar decisiones concretas en la cual nuestras vidas sean entregadas completamente a Dios, que podamos ser dirigidos a su verdad, que adoremos a Dios en verdad y en espíritu, que podamos comprender las artimañas del enemigo para pedirle al Señor que nos dé la fuerza, la voluntad, el deseo y lo que necesitamos para poder vencer a todos los ataques del enemigo, confiando solamente en el poder de nuestro Salvador, confiando solamente en los méritos de Cristo que murió por ti y por mí para darnos salvación. Dios quiera y que tomemos esas decisiones. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por estar con nosotros. Señor, bendícenos en esta hora en que podamos nosotros tomar las decisiones concretas, en poder entregarnos completamente a ti, para que podamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo, que podamos estar listos para cuando tú vengas, Señor. No solamente nosotros, sino también nuestras familias. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén.